todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Farmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y, en definitiva, los números de nuestro amado deporte de la naranja. Y se fue una leyenda. El pasado 31 de julio, a los 88 años, falleció de causas naturales y rodeado de su familia Bill Russell, una de las mayores leyendas, uno de los mejores jugadores internos de la historia del básquet mundial, leyenda de los Boston Celtics, uno de los jugadores más dominantes de la NBA en la década del fin de los 50 y la década del 60, con 11 títulos en 13 temporadas en activo y todavía con múltiples récords, entre ellos ser el segundo máximo reboteador de todos los tiempos de la NBA, solo por detrás de Will Chamberlain. Su legado está construido en, en un cúmulo de títulos, 11 campeonatos en 13 temporadas, haciéndolo de esta manera el mayor ganador en la historia del deporte profesional de equipo norteamericano. En su ilustre carrera, que abarcó desde el 56 al 69, Bill Russell promedió 15,1 puntos, 22,5 rebotes y 4,3 asistencias. Para ser más exactos, 14.522 puntos, 21.620 rebotes y 4.100 asistencias en 963 partidos. Ganó 5 MVP, 12 veces fue elegido para miembro del All-Star y ganó incluso la medalla de oro olímpica en los Juegos de Melbourne 1956. Si la NBA lo hubiera permitido por las reglas de la época, Russell incluso hubiese ganado otra media docena de MVP de las finales también. Bill Russell fue sin dudas uno de los jugadores más inteligentes de la historia de la liga. Russell controlaba los juegos vía el dominio del tablero defensivo. Era un maestro en el arte de taponar en una época en donde, como sabemos, en la NBA hasta la temporada 73-74 no se computaban los tapones. Pero entonces, un maestro en el arte de taponar de una manera en que él o un compañero de equipo podían agarrar la bola muerta. Junto con su enorme dominio del arte del bloqueo, y con su capacidad para parar al equipo ofensivo de anotar. Entonces esto lo que hacía era iniciar la ofensiva rápida, el estilo de juego ofensivo de fast break que tanto caracterizaba al equipo de Boston Celtics. Pero pongamos las estadísticas de Bill Russell en perspectiva. Básicamente podríamos decir que Bill Russell fue un jugador demasiado sobrevalorado para lo que eran los estándares de la época. Esto es una nota que en su momento fue publicada en Bleacher Report en el año 2010, pero que no pierde vigencia. Mucho del impacto que Bill Russell ha tenido en el juego era psicológico. Cuando pensamos acerca del efecto en el equipo contrario, frenándolos e iniciando el fast break, Russell siempre remarcaba: sí, lo hacemos para ustedes, y si no vuelven, lo vamos a hacer de vuelta. Así de dominante era. Con todos esos logros, la Professional Basketball Writers Association of America declaró a Bill Russell como el más grande jugador en la historia de la NBA, en el año 80. Mientras la mayoría de las personas mientras la mayoría de los hinchas creemos que Michael Jordan ha sido el GOAT, el greatest of all time, el más grande de todos los tiempos, muchos todavía siguen pensando en Bill Russell como el segundo mejor jugador de todos los tiempos y el mejor pivot de la historia del básquet. A pesar de todos estos logros, Russell no merece ninguno de esos títulos. Quizás podemos decir que haya sido el más grande ganador de la historia en la NBA. Sí, incluso con un promedio de partidos ganados de 75%, mucho mayor al 72,1% de Ginobili. Para que vean, Bill Russell jugó 963 partidos, no 1000. Entonces, ¿podemos decir que es el más grande ganador Bill Russell de la historia de la NBA? Sí,
pero Bill Russell también es uno de los jugadores más sobrevalorados de la historia. Entonces yo digo que la forma más justa para rankear a los jugadores de la NBA es considerar su juego global, tanto ofensivamente como defensivamente, así como también los campeonatos ganados, su rol en cada campeonato ganado y la habilidad para jugar en cualquier era y aún así dominar. Los mejores jugadores pueden dominar ambos tableros, ambas mitades de la cancha y ganar múltiples campeonatos para probar que ganar por primera vez no es, poca cosa, que no fue casualidad. Nadie puede cuestionar a los 11 anillos, nadie puede cuestionar a la importancia que ha tenido Bill Russell en ganar 11 anillos de la NBA. 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 y 69. Pero son sus 11 campeonatos más impresionantes que los 6 de Jordan o los 5 de Magic Johnson. Vamos a hacer un pantallazo para que vean que no es necesariamente el caso. Bill Russell jugó en una era en donde había pocos equipos de la NBA, 9 o 10, nada más. Mientras muchos pueden argumentar que cada equipo ha tenido un talento más concentrado, el nivel de talento no se compara con el juego de hoy. Mientras que en la era moderna, la NBA, hay, muchísimo más pool de talento, muchísimo más talento de dónde elegir, llamémosle, en todo a lo largo de Estados Unidos e incluso también internacionalmente debido a los salarios exorbitantes. Esto no fue el caso en los años 50 y 60. Los salarios eran pequeños, tan pequeños que muchos jugadores tenían que tener otros trabajos extra o incluso sacrificar su tiempo durante los veranos, durante los veranos boreales, es decir, el periodo entre temporada, para ayudar a su familia, para soportar a su familia. Es decir, piensen que en esa época la tecnología a la hora de lo que es el entrenamiento y la preparación física estaba bastante en pañales y muchos jugadores se tenían que preparar durante el verano boreal, trabajar de cualquier otro trabajo en el básquet y al mismo tiempo tener que entrenar para ponerse a punto para la temporada siguiente. Además de haber pocos equipos, también habían menos rondas de playoff y los mejores equipos, como los Celtics, a menudo estaban exentos de primera ronda. Piensen en esa época, 9 o 10 equipos de la NBA, pero los playoffs eran a 6, 3 por conferencia, 3 por división, porque en esa época tampoco se llamaban conferencias. Por lo tanto, los Celtics iban directamente a la final de conferencia, que serían las semifinales de la liga. Mientras que Jordan y Magic tuvieron que ganar 15 partidos de playoff para ganar un título, mejor de 5 primera ronda y mejor de 7 semi de conferencia, final de conferencia y final de la liga, y a menudo tenían que llegar a jugar más de 20 partidos. Russell tenía que jugar solamente entre 8 y 14 y de hecho jugó entre 10 y 14 para ganar cada uno de sus primeros 8 campeonatos. Jugando menos partidos de postemporada, combinando con temporadas más cortas. Recordemos que en la época de Bill Russell se jugaba entre 72 y 78 partidos de liga regular, alguna que otra en las 66 y 68 se jugaban 81 y 68, 69 y 82, pero digamos en 8 de sus 13 años se jugaban entre 72 y 78 partidos, combinando con temporadas, temporadas más cortas y playoffs más cortos. Eso le daba a Bill Russell una ventaja distinta en durabilidad sobre Michael Jordan y Magic Johnson con respecto a lo que es el desgaste y el manejo del cansancio. Los equipos de Russell también estaban llenos de futuros Hall of Famers y All-Stars, incluidos John Havlicek, Bob Cousy, Sam Jones, Tom Heinsohn, Casey Jones y Bill Sharman. Bill Sharman, de hecho, sería, junto con Bill Russell, de los poquísimos Hall of Fame como jugador y como técnico. Los equipos de Boston Celtics eran mucho mejor talento superior en líneas generales que cualquier otro equipo durante su era. Y a pesar de todo ese talento, Boston apenas le pudo ganar a los Lakers en 3 finales separadas, cada una de ellas en 7 juegos. En 4 victorias de juego 7 contra equipos liderados por Will Chamberlain, Boston le ganó en el global
por apenas 9 puntos de diferencia. Entre esos 4 partidos, Boston le pudo ganar en 4 juegos 7 contra equipos liderados por Will Chamberlain por 9 puntos de diferencia. Cuando Boston finalmente se topó con un equipo enormemente talentoso como los Philadelphia 76ers del 67, que incluía Chamberlain, Hal Greer, Chester Walker y Billy Cunningham, los Celtics no fueron capaces de ganar. También podríamos discutir que sería imposible para un equipo ganar 8 títulos en fila hoy en día. Esto es debido a temporadas más largas, no solamente 82 partidos, sino 82 partidos en 160 días, un partido cada 2 días. Más requerimientos de viaje, se viaja a lo largo y ancho de Estados Unidos. Series más largas de playoff y cambios de reglas que harían hoy en día casi imposible adquirir esa disparidad de talento que disfrutaban los equipos de Celtics de Bill Russell. En fin, que llegamos al final del primer cuarto del programa. No se vayan que yo no con más. La naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Y regresamos con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos estadísticas, la grilla de programación en unocontrauno.web.com y el repositorio de programas alternativos en barmat.com.ar. Como les comentaba en el primer cuarto, que incluso aunque Bill Russell permanezca como uno de los más grandes ganadores o el más grande ganador, para poner sus victorias automáticamente por delante de leyendas como Michael Jordan o Magic Johnson, podría ser una comparación como menos ingenua. Vamos a analizar un poquito cómo era Bill Russell desde el punto de vista ofensivo. A pesar de tener un 44% de tiro de campo y 56% de tiro libre, Bill Russell
como tirador de campo era muy selectivo en los tiros. A primera vista, digamos, las estadísticas ofensivas de Bill Russell podrían verse como mediocres. No era dominante ofensivamente, anotó en su carrera 15,1 puntos. Uno podría argumentar que él jugó más orientado a juego de equipo, cosa que de hecho fue algo, digamos, fue una decisión personal de carrera, debido a que él no había recibido su galardón de MVP de la NCAA 54-55, aduciendo motivos raciales. Entonces él dijo, bueno, está bien, voy a orientar mi juego a un juego de equipo. Uno podría argumentar entonces que él jugaba más de esa manera y que no necesitaba de alguna manera anotar, por cuanto que además en sus equipos de la NBA siempre habían otras grandes estrellas anotadoras, como Havlicek, Bob Cousy, etcétera, ¿no? Y aún así vamos a hacer un análisis cuidadoso de sus shows ofensivos. Vamos a darle de alguna manera un pantallazo diferente. Convengamos que es difícil comparar, en el mejor de los casos, es difícil comparar diferentes eras de la NBA. Entonces, vamos a hablar de algunos hechos. Durante los primeros 8 años de la carrera de Bill Russell, la zona pintada en la NBA solamente medía 12 pies, es decir, 3,60 metros de ancho. La NBA recién extiende la línea a 16 pies, es decir, extiende la zona pintada a 4,80 metros en la temporada 64, en el verano 64, para la temporada 64-65. En esos 5 años, de la 64-65 hasta que se retiró en la 68-69, solamente promedió 12,6 puntos por partido. Números difíciles para poder considerarse como estelares. Russell tenía una increíble habilidad atlética, capaz de poder buscar, siendo pívot, al alero rival y taponarle directamente desde la esquina. Y tenía un increíble salto vertical, pero también tenía una enorme ventaja sobre sus jugadores en su era. Tenía una enorme ventaja sobre los jugadores en su época, que era que, digamos, la mayoría de los jugadores en la NBA en la década del 60 eran más bajitos, eran más débiles físicamente y tenían menos, tenían menos complexión atlética que los jugadores de hoy en día. Lo que yo decía, la tecnología a la hora de la preparación física que no había en aquella época. Los jugadores se tenían que preparar durante los meses de verano boreal, entre temporadas, para poder ponerse a tono. Cuando Wilt Chamberlain entró en la NBA en la temporada 59-60, habían solamente 4 jugadores en la liga que eran más bajitos que 2,3 metros, que 6 pies 8, incluido Wilt con 7 pies 1, 2,16 metros y Bill Russell con 6 pies 9, 2,06. Con toda esa enorme cantidad de rebotes ofensivos que atrapaba, su ventaja en altura y su capacidad atlética superior sobre jugadores oponentes, él debería haber tenido la capacidad de anotar más dominantemente. En el juego de hoy en día, ir contra jugadores más altos o más fuertes, partido tras partido, en lo que es la NBA de hoy en día, Bill Russell no hubiese tenido esas ventajas. Por último, consideremos cómo es el juego en términos de ritmo, en términos de pace ofensivo. Durante fines de los 50 y toda la década del 60, los equipos NBA jugaban una ofensiva de estilo run and gun, pero no era un run and gun de tirar de larga distancia, era un run and gun de tirar lo más cerca posible del aro. A principios de los 60 era el mayor entorno anotador de la historia de la NBA. De hecho, en la temporada 61-62, los Celtics promediaron 118,8 puntos por partido, el registro más alto en la historia de la liga.
Incluso más, el equipo promedio en esa temporada 61-62 tuvo un promedio de 152 posesiones de balón. Sí, digamos, la media de la NBA era de 152 posesiones de balón. Digamos, comparémoslos con las últimas 3 décadas en la NBA. Los equipos tuvieron entre 90 y 105 posesiones por juego de promedio, teniendo entre 90 y 95 posesiones durante la década del 90 y entre 100 y 105 desde 2000 para acá. Dadas esas diferencias, 150 contra 100 posesiones por partido, dada esa diferencia que daban los jugadores durante esa era, había entonces, a grandes rasgos, un 50% más de oportunidades para anotar. Eso, digamos, le daría a Bill Russell un promedio ajustado de aproximadamente 10 puntos por partido en el juego de hoy en día. Y eso sin considerar tener la zona pintada de 4,80 metros de ancho, de 16 pies de ancho, y competir contra jugadores más altos. Desde el punto de vista defensivo, finalmente entonces ponderemos cómo era la defensa de Bill Russell y cómo se trasladaría al juego de NBA de hoy en día. Desafortunadamente, como todos sabemos, los tapones no se computaban de manera oficial durante la carrera de Bill Russell, pero tenemos ni más ni menos que más de una centena de juegos en donde Bill Russell promedió 8 tapones por partido. Y por lo tanto podríamos decir a grandes rasgos que en sus 963 partidos Bill Russell podría haber pasado tranquilamente la barrera de 5.000 tapones. Una locura. Mientras, entonces, digamos, los tapones no se computaron durante la carrera de Bill Russell. Ok. Mientras Russell fue una amenaza y un dominio impresionante, terrible, contra equipos contrarios con su habilidad taponadora, su físico, 2,6 metros, 220 libras, es decir, 100 kilos, digamos, podríamos decir que al juego de hoy en día podríamos decir que es un 3-4, como mucho un 4, un ala pivot. Mientras Bill Russell hoy en día podría haber amasado un juego similar, por cuanto lo que, digamos, similar a lo que podría haber sido hoy en día Ben Wallace, por cuanto lo que es un pivot fuerte, pero bajito entre comillas. Es difícil ver otros equipos que le tengan tanto miedo como Big Ben u otros pivots en las pasadas pocas décadas, incluyendo Hakeem Olajuwon, Alonzo Mourning, Dwight Howard y Dikembe Mutombo. Además, cada uno de esos pivots tenían entre 1 y 4 pulgadas, entre 2,5 y 10 centímetros más que Russell. Parte de la diferencia entre la NBA de los 60 y hoy en día es debido a la estrategia de juego. Con la línea de 3 hoy en día, los equipos hoy en día valoran más a los tiradores externos y a menudo diseñan jugadas específicamente para el triple. En las primeras décadas de la liga, en la NBA se fundó en la 46-47, así que imaginémonos en los primeros 20 años de la NBA, el único propósito de cada posición era tener un tiro lo más cerca posible del aro. En los primeros 30 años de la liga, el objetivo era tirar lo más cerca posible del aro. Entonces, el asunto principal con esta estrategia es que darle la bola al hombre grande, el famoso big ball, la bola al grande. Los pivots como Bill Russell y Wilt Chamberlain podrían tranquilamente barrer la pintura con decenas de esos tiros para taponar e intimidar. Incluso más, el efecto de un pivot tan alto y tan defensivamente atlético fue mucho más grande con el curso del juego. En fin, entonces llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que llegamos con más. La naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus 2 direcciones.
En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up. Y regresamos con el tercer cuarto del programa. Obviamente le mando un saludo de cumpleaños 37 a nuestro gran amigo y productor Leo Margo. Y bueno, seguimos con la nota de Bill Russell sobre lo que es poner en perspectiva su rendimiento ofensivo y defensivo. Lo que son las estadísticas en contextos. Entonces, Will Chamberlain se registró que llegó a tener 28 tapones en un único partido. Se duda que Will Russell o cualquier jugador pueda llegarse a siquiera aproximarse a esas cifras hoy en día, sin considerar la desventaja en altura comparada con tipos como Hakeem Olajuwon o Dikembe Mutombo. Yo le daría a Russell el beneficio de la duda, pensando que podría llegar a tener unos promedios de tapones en su carrera en torno a 4 o 5 tapones por partido. La otra área que Bill Russell dominó defensivamente fue la pintura con su rebote. Su promedio de 22,5 rebotes por partido está segundo solamente detrás de los 22,9 de Will Chamberlain.
De los 24 partidos registrados en la historia de la NBA con 40 rebotes o más, Russell posee 8 de esos y los restantes 32 Will Chamberlain. Cuando una tasa de posesión de balón mucho más alta es factoriada, uno puede claramente ver cómo los totales de rebotes fueron inflados comparados con hoy en día. Más posesiones de anotación lleva a más oportunidades de rebote. Además, los equipos que anotaban más de una tasa de 40% a fines de los 50 no son mucho más eficientes después de eso. En todo caso, lleva a atrapar aún más rebotes. En las pasadas 3 o 4 décadas, los promedios de rebote de equipo estaban en torno a entre 40 a 45 rebotes de equipo. Por contraste, del 56 al 68, los equipos promediaban entre 58 y 66 rebotes por partido. Eso solo le daría un promedio de rebote a Bill Russell hoy en día una tercera parte menos, en torno a 15 rebotes por partido, 15-16 rebotes por partido. Viendo incluso el estilo de juego con tiros más cortos siendo tomados, la mayoría de los rebotes también eran más cortos, por cuando que, obviamente, que cuando uno tira un tiro de larga distancia, o peor aún, cuando uno tira un tiro triple, crea un rebote más largo. Recordemos Russell Westbrook y los rebotes no disputados. Estando entre los jugadores más altos y más atléticos durante su era, jugadores tales como Will Chamberlain o Bill Russell tenían una ventaja en atrapar esa plenitud de rebotes cortitos. De hecho, cualquier jugador que tuvo, o cualquier jugador que haya tenido una habilidad atlética tremenda, reboteaba a un ritmo impresionante. Por ejemplo, Elgin Baylor atrapó 19,8 rebotes en la temporada 60-61, incluso aunque medía 6 pies 5, 1,96 m. Incluso jugadores reboteros de élite más actuales, tales como Charles Barkley, 6 pies 6, 1,98 m, o Dennis Rodman mismo, 6 pies 7, 2,01 m, no fueron capaces de igualar esa estadística. Los 19,8 del Elgin Baylor hablo, ¿no? Rodman, por ejemplo, fue quizás el mejor jugador a la hora de posicionarse a sí mismo para rebotes y hacer box out de oponentes. Aún así, debido a otros jugadores más altos, más atléticos e incluso el estilo de juego, que tenía un pace más lento y rebotes más largos, Rodman promedió 18 rebotes por partido o más solo 2 veces. Ningún otro jugador de la NBA desde entonces se ha acercado a semejantes cifras. Bill Russell era un jugador inteligente, intenso, pero todos los filmes, todas las películas que uno pueda ver haciendo eso, digamos, jugando, no lo muestran trabajando tan duro en términos de posicionarse al rebote de la misma manera que lo hizo Dennis Rodman. De hecho, Will Chamberlain estableció un récord de la NBA atrapando 55 rebotes mientras jugaba contra Russell y los Celtics. Bill Russell llegó a tener un récord de partido de 51 rebotes. O sea, Chamberlain con 55 y Russell con 51, digamos, respectivamente, el mayor total y el segundo mayor total de rebotes en un solo partido, y todo eso jugando en la década del 60. Russell, de hecho, nunca realmente contuvo a Will Chamberlain defensivamente. En los 142 juegos que jugaron entre sí, Will aún así promedió 28,7 puntos y 28,7 rebotes. Incluso, aunque digamos, Bill Russell se impuso contra Will Chamberlain 88 partidos contra 74 en las 142 veces que se enfrentaron, mucho de eso se puede atribuir al talento superior que tenía Red Auerbach y los Celtics. Cuando ajustamos por el ritmo del partido y otras habilidades de los jugadores, la tasa de rebotes de Bill Russell, si jugara hoy en día, podría llegar a ser similares a promedios de otros jugadores tales como, digamos, Dikembe Mutombo, Ben Wallace o mismo Kevin Love. 12-13 rebotes por partido. Conclusión, Bill Russell fue un gran ganador, aunque
digamos, no haya ganado tanto en términos estadísticos hoy en día. Un rebotero impresionantemente dominante, un defensor dominante y una voluntad de hierro. El legado de Russell continuará vivo para siempre. Usando el estándar de el más grande de todos los tiempos, digamos, Russell no podría llegar a ser considerado en la élite, aunque haya ganado múltiples veces y haya sido excelente en defensa. No era tan dominante ofensivamente. Incluso más, si ajustamos sus estadísticas a lo que hubiese sido hoy, 10 puntos, 12 a 13 rebotes y 3,5, 4 tapones por partido, los números hubiesen sido similares a los de la carrera de Dikembe Mutombo, por ejemplo. Bill Russell a nivel global no hubiese tenido el mismo efecto de la liga. Yo aplaudo a Bill Russell por cambiar la forma en la cual el juego se jugó y haber sobrevivido a la adversidad en su carrera, incluido ser un activista contra el racismo. Sin embargo, en comparación con otras leyendas de la NBA, no encontraríamos digamos, no sería justo coronarlo a él como el segundo mejor de todos los tiempos detrás de Jordan y el mejor pívot de todos los tiempos. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan, que yo los como más. La naranja en números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Regresamos con el último cuarto del programa. Nosotros sabemos que Bill Russell nació el 12 de febrero del 34 en Monroe, Luisiana, hijo de Charles y Katie Russell. Como muchas ciudades del sur de los Estados Unidos en aquella época, Monroe estaba muy segregada racialmente y los Russells a menudo tenían que luchar precisamente con incidentes y episodios de racismo todos los días. El padre de Russell una vez se le rechazó ser atendido en una estación de gasolina hasta que el personal haya atendido a todos los clientes blancos.
Cuando él intentó salir y dirigirse con el auto a otra estación, le amenazaron con una escopeta, amenazándolo con matarlo si él no esperaba su turno. En otro incidente, la madre de Bill Russell, Katie, estaba esperando afuera en un vestido, con un vestido elegante, y le dijeron, no, eso es ropa de blanco. Durante la Segunda Guerra Mundial empezó lo que es la segunda gran migración, y digamos, y gran parte de la población negra del sur emigró hacia el oeste precisamente para buscar un mejor futuro. Cuando Bill tenía tan solo 8 años, su padre, Charlie, lo que hizo fue mudar la familia de Luisiana y asentarse en Oakland, California. Al principio empezaron en la pobreza y llegó a pasar su infancia en proyectos de viviendas sociales. Su padre tenía un temple duro, pero era buena persona, y trabajaba en trabajos típicamente de negros. Por ejemplo, como empleado de limpieza en fábricas, y luego, el padre Russell devino un conductor de camiones. Russell estaba más cerca de su madre que de su padre, a pesar de eso, pero la madre de él murió cuando tenía 12 años. Su padre renunció a su trabajo como conductor de camiones y empezó a trabajar como trabajador en una acerería, en una siderurgia, en orden de poder atender a Bill y a sus hermanitos semi-huérfanos. Russell declaraba que su padre era precisamente su héroe de la infancia, y luego seguido por George Mikan, aquel pívot de los Minneapolis Lakers, quien se lo encontró incluso en high school. Enfrentémoslo, él va a ser uno de los más grandes prospectos. A pesar de que él tenía un físico, a pesar de que tenía unos fundamentos en aquel entonces pobres, su físico tenía una gran capacidad y ya se veía venir su talento. Como freshman en el McClemons High School, Russell estuvo a punto de ser cortado por segunda vez, ya que antes había jugado en otra secundaria. Pero cuando el entrenador del Clemons High School vio ese potencial, entonces precisamente su coach, George Pauls, le alentó a que trabaje en sus fundamentos, por cuanto a que sus experiencias previas de Bill Russell con gente blanca no han sido buenas. Esas palabras de George Powell lo han reconfortado para poder seguir trabajando y para jugar, terminar de desarrollar su potencial. En la Universidad de San Francisco, el coach de Julio le ofreció una beca, y él, sin ningún lugar a dudas, aceptó dicha beca, y creyó que de alguna manera trabajar en su juego, y sabía Bill Russell que el básquet iba a poder ayudar a sacarlo de la pobreza. Y de hecho, en sus 3 años en San Francisco, ganó 2 campeonatos de la NCAA, y con promedios de 20 puntos y 20 rebotes. Precisamente el hecho de que no lo hayan elegido como MVP de aquella temporada 54-55, en detrimento de Tom Haines, el hecho de que no haya sido elegido, MVP de la última temporada de la NCAA 54-55, pese a promediar 20 puntos y 20 rebotes, hizo que de alguna manera orientara su juego a un juego más de equipo. Y vamos a cerrar este último cuarto del programa con una de nuestras habituales historias que nos trae nuestro amigo y colega vasco Oscar Villares, que le mando un saludo, que por cierto cumple 50 años, Zorionak, feliz cumpleaños, y lo pueden seguir en su cuenta de Twitter, @0308Oscar. Entonces, Oscar Villares va a exponer dentro de unas semanas una publicación sobre la vida de Bill Russell, narrada desde el punto de vista del activismo social, con el objeto de dar otra visión de su figura para que se pueda entonces contextualizar mejor su carrera.
Todos conocen, digamos, la vida y obra y milagros de Michael Jordan, de Magic Johnson o de Larry Bird fuera de las canchas, digamos, pero no hacerlo del jugador más ganador de todos los tiempos sería una falta de respeto de aquellos en los cuales subimos contenido. Para poner entonces el contexto de este relato, hay dos personajes que aparecen en la historia que son el abuelo y el padre de Bill Russell. El padre, Charles Russell, a quien él se refería como Mr. Charlie, y Jake Russell, su abuelo, a quien él se refería como Old Man. Old Man era un hombre absorto en su propio mundo, jamás quiso abandonar Monroe, ni siquiera cuando su hijo se mudó a Oakland y quiso que les acompañara. Jamás había hablado ni una sola vez de baloncesto con William, jamás se había interesado por el deporte, ni siquiera llegaba a comprender cómo su nieto, incapaz de conseguir que nadie le sirviera un plato de comida en Monroe, fuera retribuido con tal cantidad de dinero por jugar con una pelota. La primera vez que Old Man vio jugar a su nieto fue en 1967. Bill Russell ya ejercía, en su anteúltima temporada, 67-68, como jugador-entrenador. Los Celtics jugaban en St. Louis y Mr. Charlie fue a buscar a su padre. Condujo desde Luisiana hasta St. Louis para asistir al partido. Old Man era ajeno a los cambios que poco a poco se iban produciendo en la sociedad norteamericana y su mayor preocupación al llegar al pabellón era intentar localizar la cola de los negros para entrar. Cuando le explicaron que no tenía que hacer una cola aparte de los blancos, se mostró inquieto, nervioso ante una situación nueva para él. Preguntó dónde se iba a sentar y su hijo le respondió que dónde lo ubicaran las entradas que había comprado. Pero nada le inquietó tanto como no encontrar los baños para negros. No comprendía por qué su hijo y él estaban utilizando el mismo baño que los blancos. Mr. Charlie no pudo evitar contagiarse de la actitud temerosa de su padre. Justo antes del partido se encontró con Bob Pettit, la leyenda de los St. Louis Hawks, uno de los grandes rivales de Russell, que ya disfrutaba de su merecido retiro. Recordemos que Pettit se retiró a final de la 64-65. Entabló una breve conversación con el padre Bill Russell, que solo acertaba a responder con un sí señor, no señor. Pettit, extrañado por la actitud de Mr. Charlie, le interrumpió. ¿Qué pasa, Mr. Charlie? ¿Desde cuándo has empezado a llamarme señor? Pettit y el padre de Russell se conocían desde 10 años antes y tenían la suficiente confianza para tratarse informalmente. Mr. Charlie intentaba explicarle a Old Man los principios básicos del baloncesto, pero su padre estaba más interesado en todo lo que rodeaba el partido. Mientras un tiempo muerto había sido solicitado, Old Man solo se limitó a preguntar una cosa. ¿Entonces los chicos blancos tienen que hacer lo que diga William? Después del partido, las tres generaciones Russell se reunieron en el vestuario. Mr. Charlie le estaba contando a Bill todo lo acontecido con su abuelo antes y durante el partido. Ambos se dieron cuenta de que Old Man no estaba allí junto a ellos. Estaba en una esquina llorando mientras se cubría la cara. Ambos estaban preocupados. Bill Russell jamás había visto llorar a su abuelo. Cuando llegaron hasta donde estaba Old Man, pudieron oír cómo repetía: jamás pensé que llegaría a ver el día en que el mismo agua bañaría al hombre blanco y al hombre negro. Decía esto mientras fijaba su vista en Sam Jones y John Havlicek, hablando mientras se luchaban. Aquella experiencia de un hombre blanco y un hombre negro luchándose juntos fue la que más marcó a su abuelo, hasta el punto de que al regresar a Monroe, relató la historia a todos sus vecinos. La casa de Old Man se convirtió en un punto de encuentro para aquellos que querían escuchar la historia del día que fue a ver a su nieto jugar al baloncesto y contar cómo hizo cola junto a los blancos, se sentó con ellos y utilizó el mismo baño. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstat, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstat.com, la base de datos estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativo en barmat.com.ar. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.